O sea, yo voy al baño y mi perro automáticamente. ¡Ay, cómo vas a ir solo, amor mío, al baño! Espera, mejor voy a mirarte fijamente mientras haces tus necesidades. Muy buenas, yo soy Yayo. Yo soy Coral. Y estáis escuchando Sofá, Manta y Crimen, el podcast de crímenes que se llama así porque exnovias psicópatas, rubias peligrosas y gays con problemas de apego, la verdad que no era un título tan family friendly. Ya, por un momento pensé que estabas diciendo que yo era la exnovia psicópata rubia peligrosa y que tú eras el gay con problemas de apego. A ver, yo me refería a los asesinos del podcast, pero no tengo nada claro que no pudiese decir exactamente lo mismo de nosotros dos. Ya, la verdad es que tú siempre fuiste un gay con problemas de apego. Y tú no siempre fuiste rubia, pero sí exnovia psicópata peligrosa. Ya, mi madre siempre me decía antes de salir de casa, no te olvides de coger la psicopatía que luego refresca. Y siempre la cogías. Es que a una madre hay que hacerle caso. Sí, a ver, yo la verdad que no le hacía mucho caso a la mía, la ignoraba bastante cuando era pequeño, cuando me decía cosas como no cojas caramelos de desconocidos o aléjate de la niña rara esa que se llama Coral, que es una mala influencia, y así me va. Dos cosas. Primero, tu madre nunca te dijo nada malo de mí porque soy un bollito de canela. Y segundo, voy a empezar a contar mi caso. Sí, que además, bueno, pues te toca empezar a ti, con lo cual es tu día. Sí. Y es muy interesante este caso. Sarah Bank le dijo a sus padres que esa tarde se vería con su exmarido, porque querían hablar e intentar arreglar lo que quedaba de su matrimonio. Y hacía poco se habían divorciado después de un montón de meses de peleas y secretos que habían salido a la luz. Aún así, querían terminar las cosas en paz, pues por el respeto a sus familias, que las dos eran familias iraquíes. Vale. Y un divorcio, bueno, puede ser peor que un crimen, la verdad. Mucho peor. Sí. Pero pasaron las horas y Sarah Bank no volvió. Sus padres intentaron llamarla, pero no tuvieron respuesta, así que salieron a buscarla siguiendo su intuición. No tardaron en encontrar su coche a unas calles cerca de la casa de su exmarido y se acercaron con cuidado y al mirar por la ventana de atrás la vieron. Sarah Bank estaba allí. ¿Cómo estaba? Brutalmente asesinada. Ay, Dios. Pero no empiezas fuertísimo, Empiezo Coral. muy fuerte con esta introducción que te voy a dar. ¡Qué miedo! Pero no te imaginas para nada todo lo que se viene. ¡Socorro! Sí. Quiero Por pedir eso ya auxilio. empiezo con intensidad. Empiezas. Vale, pues el caso es que Sarah Bank, nuestra protagonista, que por cierto se llama Sarah Bank porque allí es en Alemania donde vivía, Ah, vale, eso es en Alemania. las leyes de protección de datos. Entonces no se sabe su apellido. Ah, vale. Pues que no se permite saberlo. Ella nació en abril de 1999 en Irak. Creció allí con sus padres, su hermana y su hermano mayor. Y ya digo, la conocemos así porque el caso es alemán y tiene leyes de protección de datos muy estrictas. Vale. La familia huyó de Irak cuando ella tenía 7 años y se fueron a vivir a Alemania, más concretamente a las afueras de Múnich. Vale. La familia era muy tradicional y religiosa, pero ella solo lo era un poco cuando el avión despegaba, temblaba o aterrizaba, ¿no? Ya. Que no era tampoco... Va. No, ella en realidad le importaba poco la religión, en plan. Sí. Pero bueno, su familia sí lo era. Era de nuestro equipo. Sí, un dato importante, su familia. En el instituto tenía muchos amigos y empezó a interesarse por el mundo del maquillaje. Quería ser maquilladora cuando fuese mayor. Ella pasaba un montón de tiempo en las redes sociales y le encantaba Instagram y YouTube. Podía verse Sofá, Manta y Crimen perfectamente. Pero es que yo creo que lo veía. Sí. Y creció viendo a chicas y viendo a chicas que hacían contenido de belleza. Bueno, pues como hemos aprendido todas a maquillarnos, Sí. supongo. Ella quería ser moi. Sí. Cuando era adolescente, se convirtió en una persona muy extrovertida y segura de sí misma. Le gustaba un poco como a Yayo ser el centro de atención. ¿Cómo me gusta, eh? Sí, era muy dramática, le gustaba tener la razón y conseguir lo que quería. ¿Cuántas cosas tenéis en común? Estaba pensándolo. ¿Cuántas? Bueno, pues Sarah Bank empezó a ser un poco rebelde. Salía por la noche sin decirle nada a sus padres, así que todo esto le trajo bastantes conflictos con ellos.
Creo que la rebeldía, cuando eres adolescente, no se mide por los actos, sino por cuántos mensajes sin leer tienes de tus padres a las 3 de la mañana. Sí, totalmente. Sí. Además, ella discutía un montón con ellos porque no le gustaba asumir las normas. No sé por qué. Sus padres eran tan controladores. Si ella quería ser maquilladora. Ya, sí, en realidad tampoco había ningún tipo de peligro ahí. Claro, no quería ser astronauta. Ya, no lo entiendo. Astronauta por eso de necesitar espacio. Guau. Guau. Que es bueno. Ya, chiste malo. Bueno, el caso es que cuando tenía entre 15 y 16 años, a ella le gustaba mucho ligar con chicos. Pero, a ver, esto es algo que se decía un poco en los medios y tampoco vamos a sexualizarla porque es que era una niña. Entonces, yo entiendo que le gustaría ligar como a cualquiera de esa edad. Lo que pasa es que la gente es idiota. Claro. Bueno, el caso es que a los 16 años conoció al que se convertiría en el amor de su vida. Que ya digo, si tanto le gustaba ligar, no se hubiese echado novio. Digo. Bueno, pues el caso es que este chico se llamaba... Y ni que hubiese nada malo no, en nada. Que te guste ligar. No. Es ser una pequeña prostituta. Pues me parece perfecto. Sí, pero que encima en este caso, pues hasta se echó novio. Ya. Conoció a un chico llamado Rawan de 17 años. Rawan era mayor que ella y también, bueno, era un año mayor que ella. Y también como ella, había emigrado de Irak a Alemania cuando era pequeño. Entonces los chicos se conocen, se enamoran al instante. Porque Sarah sabía que a su familia todo esto de echarse novio no le iba a hacer gracia. Ya, iban a tener issues. Claro, entonces lo que decidieron los dos fue mantener este noviazgo en secreto. Y lo consiguieron, pero solo durante un año. Bueno. Sí. Pero ni ¿qué tan pasó? mal, Sarah Bank. ¿Qué pasó después? Un día, Sarah Bank estaba en el metro con su novio, dándolo todo en el vagón del amor, y casualmente su tío pasó por allí y los pilló besándose. ¿Qué hacía el tío en el vagón del amor? También te digo. In the first place, señor. Huya de ahí. A ver, era el metro, simplemente. Bueno, pero podemos fingir que había un vagón específico en donde la gente se enrollaba todo el rato. Sí, podemos fingirlo. Bueno, el caso es que el tío se enfadó muchísimo porque, claro, su familia era muy religiosa. Entonces le cogió el móvil a Rawan, o sea, sin permiso, empezó a mirarlo y vio fotos de los dos juntos y le dijo, no tenéis edad para andar saliendo con hombres. O sea, dijo a Sarah, claro. No tienes edad para andar saliendo con hombres. Bueno, y ella, y con mujeres, y de repente, pum, se hizo lesbiana. Ojalá. No fue así. ¿Y su tío qué hizo? Pues se hizo el policía del amor y fue a hablar con sus padres. No, claro que no. Que hubiese sido suficientemente malo. Claro, pero ¿cómo iba a hacerle eso a su tío? En lugar de delatarla, prefirió empezar a chantajearla. Sí. Bueno, muchísimo mejor idea, la verdad. Sí. Sarah Bank no sabía que lo de besar a su novio en el metro venía con cláusula de esclavitud incluida. Yo flipo, yo flipo mucho. Y su tío dijo que si hacía lo que él quería, no se lo contaría a sus padres. Y le empezó a pedir cosas del rollo criada. Me traes unas empanadillas a casa, me vas a la farmacia por un bis vaporús, me haces la declaración de la renta o se lo cuento a tus padres todo. Básicamente la convirtió en su globo personal por el módico precio de su silencio. Yo flipo, Sí, sí. Pero Sarah Bank llegó a un punto en el que, lógicamente, se hartó de esto. Así que ella y su novio tomaron la decisión de contárselo a sus respectivas familias. Y como era de esperar, sus familias, las dos, se opusieron completamente a la relación. Dijeron que eran muy pequeños para estar juntos. ¿Qué pasó? Que a Sarah Bank y a Rawan no les pudo importar menos su opinión, porque decidieron seguir viéndose. De hecho, pasaron 2 años y como Sarah Bank ya en ese momento tenía 18, decide casarse. ¿Que no queréis que seamos novios? Vale, pues somos marido y mujer. Perfecta. La verdad, no tengo nada que objetar. Sí, un poco lo que decías tú antes, pero en vez de volverse lesbiana, pues se casó. Sí, bueno, muy parecido, la verdad. Después de la boda, se mudaron juntos a un piso y por fin se sintieron allí libres del control de sus familias. Sí que es verdad que al principio todo iba genial. Por fin estaban juntos, como siempre habían querido, y estaban muy felices. Además, Rawan abrió su propia barbería y Sarah Bank se puso como autónoma y empezó a trabajar con él. Hacía tratamientos de belleza como mascarillas faciales,
láser, maquillaje. En realidad estaba cumpliendo el sueño que había tenido siempre. Sí, porque se parecía bastante a lo que ella había pensado. Sí, bueno, tú no te preocupes porque tú no hayas cumplido ningún sueño. Ninguno. Lo importante es tener ideas. Cumplirlas ya es como opcional, ¿no? Sí, la verdad es que no cumplí ninguna. Pero bueno, el caso es que parecía que todo iba bien, pero como esto no es sofá, manta y Furby suaves de colorines, todo se empezó a torcer. Solo un año después de casarse, su relación empezó a cambiar. Sarah Banks ya no parecía tan feliz como antes. Estaba de mal humor todo el día y empezaba a discutir de la nada. Se ponía todo el rato celosa. Y tenían una relación los dos súper tóxica. Hasta que llegó el punto de empezar a maltratar físicamente a su marido. Le pegaba y le golpeaba con objetos. Dios. Sí. También un día fueron juntos a la panadería que había al lado de su negocio y en vez de hablar tranquilamente, Sarah Banks prefirió usar pasteles como lenguaje del amor. Yo creo que pensó, si las palabras fallan, a ver si al menos las tartas de queso tienen impacto. Pero no le compró un pastel para arreglar las cosas. En realidad, se los empezó a lanzar. A ver, es que igual ahí estuvo un poco el problema, ¿no? Que en vez de solucionarlo con pasteles, se los lanzaba. Claro. Igual a mí eso tampoco me convence. Es que me pareció súper surrealista, en plan, lanzarle pasteles a la cara. Y encima estás lanzando tarta de queso. Sí, si lanzas, no sé qué tipo de pastel, pero si lanzas tarta de queso... Mazapanes. Si lanzas mazapanes me da igual, pero tarta de queso. Sí, a mí me lanzas tarta de queso y no me parece mal que me la lances, me parece mal que la desperdicies lanzándome. Es que literalmente eso es lo que estaría ocurriendo. Es como cuando vas a comer a un restaurante y te dicen, tú dices, estoy llena, y luego te dicen, tarta de queso, y tú, sí, por favor. Por supuestísimo. Es que, ¿qué prefiero? ¿Que desperdicies tarta de queso o la pobreza infantil? Es que prefiero la pobreza infantil. No. Nah, es broma. Prefiero que desperdicies tarta de queso, pero por muy poquito. Por muy poquito, sí, te lo compro. Bueno, el caso es que solo tenían peleas, pero llegó 2020 con el confinamiento y a pesar de lo mal que les iba todo y de lo mal que funcionó el confinamiento para la gente, en ellos causó el efecto contrario, los sirvió como para acercar más. Yo conozco más de una relación que también le ocurrió, pero de forma ficticia. De forma ficticia. Sí, en plan que ellos creían eso. Que estaban bien y estaban mal. Y eran falacias. Ya. Bueno, pues el caso es que un año después del confinamiento, Sarah Banks decide que quiere sacar el carnet de conducir. En ese momento tiene 21 años. Y se saca el carnet y se compra un Mercedes negro impresionante. La verdad es que el coche era muy bonito. Y todo volvió a ir en decadencia otra vez, porque el coche fue como que lo cambió todo, como el punto de inflexión. Flipo. Pero vas a entenderlo un poco. Porque este Mercedes le dio como esa ansiada libertad que siempre había querido. Ah. Sí. Sarah Banks se iba de fiesta cada noche sin decirle nada a su marido, desapareciendo constantemente sin avisar, tal y como hacía con sus padres cuando era adolescente. Y como ya os estaréis imaginando, al igual que supongo que su marido se estaba imaginando, le ponía todo el rato los cuernos con varios hombres distintos. Flipo. No, pues no me lo estaba imaginando. Claro, en plan, quería ser libre, bueno. No, y tan libre. Libre como un pajarito. Y entre cuernos y más cuernos, un día Sarah Banks conoce a un hombre que se llama Jacob. Y a ella le encantaba, quedaban todo el rato sin cortarse. Estaba obsesionada con él, le mandaba muchísimos mensajes, en plan, demasiados mensajes, en plan de que se te acaba la batería en 5 minutitos, ya. De lo pesada que te pones. De me estás comiendo oreja. Sí. Hasta que de pronto se queda embarazada. Esto lo intenta buscar, pero no lo encontré muy bien. Porque leí que se queda embarazada del hijo de este hombre con el que se había obsesionado. Perdón. Como que se obsesionó con él, no le hizo caso. Y se quedó embarazada de su hijo. Se fue por el hijo. Yo flipo un Pero poco. no sé. El caso es que se queda embarazada, que es el dato que nos interesa. Y su marido se entera. Hola, ¿cómo de duro tiene que ser que tu mujer te haga eso? Es que Es fuerte, es muy fuerte. No solo te ha engañado, sino que se ha quedado embarazada de otro. No solo ha desperdiciado tarta de queso, sino que se ha quedado embarazado de otro. Sí, es verdad, hay que tener en cuenta lo anterior. Sí, prioridades. Y bueno, Rowan, pues ya te imaginarás, se puso como loco y se enfadó un montón con ella. Pero ella le dijo que quisiese él o no, que iba a tener ese bebé.
y cada vez alzaba más la voz hasta que en un momento le golpeó la cara con un espejo y otro día intentó atropellarlo con el coche. A ver, tiene que parar. Tiene que parar. Así de loquita se volvió. Se volvió... Así, como te cuento. Turuleta un poco, se volvió, Por eso te digo que este caso es complejo. Bueno, aún así él, como pasa en muchas relaciones realmente de maltrato, siguió con ella. Y el hermano de Rawan se entera de que Sarah Bank está embarazada de otro hombre y le dice a Sarah Bank que tiene que abortar ya y la amenaza muchísimo. Y ella se asusta y le hace caso y acaba abortando. Entonces, claro, esto para ella le destroza, porque ella ya tenía un nuevo archienemigo, el hermano de su marido, o sea, su cuñado, que claro, lo odiaba muchísimo por haberle hecho abortar. Y solo pensaba en formas de vengarse de él, pero no pensaba en echarle sal a sus plantas o en llenar la casa de purpurina. Sarah Bank quería electrocutarlo con una pistola Taser. Pues era la tercera opción que había, la verdad. Sí. Un día consiguió esta pistola Taser, se coló en casa de su cuñado, le apuntó al cuello y lo electrocutó hasta que el hombre perdió el conocimiento. Guau. Hola. O sea, me río, pero no es gracioso. Guau. Es fuerte. Te pasas, Sarah Bank. ¿Qué pasas? Me río porque me hace gracia. O sea, me imagino la situación de ella escondida detrás del sofá con la Taser apuntándole al cuello en plan, ha llegado el día de mi venganza. Es fuerte. Yo siempre digo que la venganza está bien, pero no me refiero a esto. Claro, hablamos de otro tipo de venganza. Otra cosa Alguna más que esté light. dentro de la ley, a ser posible. A ser posible, sí. Lo justo en el límite de incumplirla, lo justo. El límite es el delito. Sí, siempre. Y bueno, puedes bailar un poco, ¿no? En la línea. Sí, eso es verdad. Pero un poco, no tanto. Claro. Y bueno, su marido cuando se enteró dijo, hombre, Sarah Bank, no mola, quizás te tomaste la venganza demasiado en serio. Así que Rawan definitivamente se cansó y por fin le pidió el divorcio y una orden de alejamiento también, acompañado un poquito de esa orden de Hizo alejamiento. bien. Y en ese momento la familia se enteró de que se iba a divorciar. Pero claro, la familia nunca estaba contenta, porque antes no quería que se casasen y ahora no quería que se divorciasen. Pero sí que es cierto que, claro, a ver, tiene sentido, porque tenemos que recordar que es una familia súper creyente y les parecía como una especie de vergüenza pública, que esto no está bien visto en esas familias. Y además el miedo de que los condenasen a ese ostracismo social, que se entiende, ¿no? Que no solo es por ti de que te parezca bien o mal. Sí, es por el que dirán. Es todo. Así que la familia de Sarah Bank empezó a amenazarles de muerte a él. Le dijo al padre de Rawan, además, que si su hija se divorciaba, lo iba a matar. Y la pareja entonces inició como una especie de proceso de mediación para poder estar juntos y entenderse. Vale. Como se iban tan mal, veían como que era la única opción. Porque sus familias tampoco les dejaban otra opción. Pero bueno, al final, después de meses, la mediación fracasa y se dan cuenta de que es imposible. Las familias se dan cuenta que esta relación no va a ningún sitio. Entonces le dejan divorciarse. Sin embargo, los padres de Sarah Bank le prohibieron volver a casa con ellos. Ya no o sea, le como dejaban. que le echaron. Sí, le dijeron, ¿no querías irte? Pues te vas. Y a Sarah Bank no le quedó más remedio que dormir en el coche, en algún hotel de vez en cuando o en casa de algún chico con el que iba ligando. Sexo por hospedaje, como dices tú. Y de repente tenemos una gaviota aquí acompañándonos en el podcast. Ya. Y a pesar de lo que puede parecer, Sarah Bank no se quejaba porque realmente era feliz porque tenía la libertad que siempre había querido. Vivía de fiesta en fiesta y de cama en cama. Pero Sarah Bank se desinhibió tanto que llegaron las malas compañías y los malos vicios, y empezó a beber un montón y a drogarse. Iba a sitios turbios con gente turbia y le pareció súper buena idea también hacerse amiga de un montón de delincuentes. Ya, sí, como que se empezó un poco a torcer las cosas más de lo que ya estaban. Más. Y como esto le debería de parecer poco, también empezó a robar. Y todo esto fue a peor, porque también le daba por vender test del COVID falsos. Supongo que para la gente que no quería ir a trabajar. Ya. Entonces, bueno, se metía en problemillas. Y mientras estaba en todos estos chanchullos suyos, ella seguía teniendo la mente en lo que le había hecho su excuñado. No se olvidaba de él.
y su rabia por él y por su marido solo iba en aumento. Así que empezó a decirle a todos los hombres con los que se liaba que tenía miedo a su ex, que él no la dejaba en paz y que tenía que matarlo antes de que él lo hiciese, antes de que él la matase. Y les dejaba caer que necesitaba ayuda, en plan, ya si eso lo hacéis vosotros. Qué morro, Ya, match perfecto con todos. Me llamo Sarah Bank, estoy divorciada y busco a alguien para matar a mi marido. Y luego para lo que surja. Flipo. Sí, evidentemente todos estos hombres le decían que no. Hasta que, como ocurre en estos casos, cuando buscas encuentras, apareció uno que dijo que sí, que mataría a su excuñado, que en realidad era su mayor archienemigo. Y este hombre se llamaba Vulcan. Era un tío peligroso, evidentemente. Esto lo iba a hacer por dinero. Unos 10.000. Tenía que darle primero... ¿10.000? Sí. Ni tan mal. No, ni tan mal. Primero tenía que darle 5.000 por adelantado y el resto cuando lo matase. Y Sarah Bank pagó lo acordado, los primeros 5.000, y como prueba le pidió que le enviase fotos al teléfono de esto. Ya, de esto sí, que había de lo hecho. que le había encargado. Sí, de hecho ella le dijo a él, este día será más bonito que cualquier otro en el mundo. A ver, igual es opinable, ¿eh? Sarah Banco. Ya, Sarah Banco. A Vulcan le pareció bien, pero ¿qué hizo Vulcan? Desaparecer con todo el dinero. Hombre, por supuesto. Ya no es la primera vez que les estafan haciendo eso. Es que normal. Es que era un hombre que sabía aprovechar las oportunidades que le brinda la vida. Y era Vulcan, demasiado barato. claro. Él no era un sicario, era solo un estafador. Bueno, Y el karma tiene que existir por este tipo de cosas. sí. Tiene que existir. A ver, que no me parece tan mal. Al final te vengas de una persona que... Lo malo es que no se lo dices a la policía, entonces bueno. Eso es un pequeño detalle, ¿no? Sí. Yo se lo diría a la policía y le diría, no me pagó nada, qué dinero. Sí, yo fingiría demencia. Claro. Pues el caso es que Sarah Bank, después de enterarse, se quedó color pared. Pero ¿iba ella a renunciar a su sueño de vengarse? Jamás. Jamás. Ella seguía con su idea en su cabecita. Entonces pasa un tiempo y conoce a un nuevo hombre. Este era Shaki. Importante el nombre, Shaki. porque voy a hablar de él. Es otro de los protagonistas. Tenía 23 años, la misma edad que ella en ese momento. Él era de Kosovo y lo que más le gustaba era la nieve. Y también fue como muy importante, entiendo, cuando escribió la canción Waka Waka. No sé. Pero la nieve, tú me entiendes, la harina mágica, sí. el polvo de hadas, la gasolina nasal, Somos de Galicia, te quiero decir. la fiestamina, la vitamina C, Sí. todas Ya. esas cositas. Sí. Sí. La Coca-Cola sin cola. Esa fue buena. Y además esto hacía que se pusiese muy violento. Por supuesto, Sarah Bank volvió a comentar su plan de matar a su ex y a su excuñado. Y él, en este caso, acepta. Bueno, pues nada. Sí. Y ahora vamos a dar un salto temporal. Nos vamos al 16 de agosto de 2022. Sarah Bank estaba pasando el día en casa de sus padres, o sea, fue un poco más tarde, cuando les dice que tiene que quedar con su ex para arreglar las cosas y dejar de tenerse tanto odio. Pero Sarah Bank desaparece y empiezan a pasar las horas y la chica no vuelve a casa. Entonces sus padres se empiezan a preocupar. Como ellos sabían que iba a ver a su exmarido, pues se van directamente al barrio de él. En una de las calles se encuentran el coche de su hija. Esto es lo que te decía al principio. Se asoman por la ventanilla y ven a Sarah Bank en la parte trasera del coche y parece como si estuviese muerta. Dios, es que claro, realmente ahora sabiendo toda la historia es como que no me pega nada que ella muriera. Ya, pues vas a alucinar. El padre, desesperado, llama a la policía e intenta abrir la puerta, pero tenía el seguro puesto, entonces intenta romperlo, pero no lo consigue y llega la policía y saca a la chica del coche. Pero ella, por desgracia, ya estaba muerta. O sea, era muy evidente que había muerto porque el cuerpo tenía 50 puñaladas, la mayoría en la cara. Estaba totalmente desfigurada y casi ni se la podía reconocer. Y el padre de Sarah Bank fue a reconocer el cuerpo de su hija y no tuvo dudas de que era ella. Sus padres, imagínate, estaban desconsolados por la muerte de su hija y tenían bastante claro que la había matado su exmarido por todos los líos que tenían entre ellos. Entonces la policía se puso a investigar y, por supuesto, lo primero que hicieron
fue ir a buscarlo para interrogarle. Pero Rowan se dio a la fuga antes de que fuesen a por él. Así que bueno, era bastante evidente todo. Un poco sí, ¿eh? Sí. Su marido se había enterado que Sarah Banks se lo quería cargar y decidió adelantarse y matarla él antes, ¿no? Tiene sentido. Sí. Pero a veces las cosas no son lo que parecen. Miedo. Ay, qué miedo, Coral. Sí. Al día siguiente todas las noticias hablaban del tema, cómo habían matado de esa forma tan terrible a una chica. Pero poco más tarde llega a la comisaría de policía un vídeo un tanto extraño. El vídeo lo había mandado el dueño de una tienda de comida y en él se veía a Sarah Banks que estaba allí en esa tienda, por lo que la policía no entendía nada. Porque, claro, debería de estar muerta. Claro, fue horas más tarde. A ver. ¿Qué sentido tenía? Huele a caca, Banco. Banco. Sara Banco. Ah, vale. No lo entendía. Claro, si el dueño de la tienda sabía que Sarah Banks estaba muerta porque había salido en los medios, pero no tenía sentido que estuviese viva. Entonces es cierto que la policía había visto el cadáver de Sarah Banks, pero recordemos que la chica estaba desfigurada, así que, claro, decidieron pedir una prueba de ADN al cuerpo. Sí que es cierto que su padre lo había reconocido. Claro. Pero ¿Hasta podía qué haberse punto? equivocado. Y sorpresa, no era Sarah Banks. Ah, pero era parecida a ella. Sí, Yo pensé que ella estaba como fingiendo que estaba muerta. era igualita a ella. Flipo, ¿eh? ¿Quién era? Pues vas a flipar. Es que no os lo podéis imaginar lo que se viene. Sarah Banks tenía un plan de venganza, así que lo puso en marcha. Pensó que lo de matar a su exmarido y a su excuñado no era suficiente, quería destrozarles las vidas. La idea era que fingiría su propia muerte y como tenía tantos problemas entre ellos, la policía los culparía enseguida y ellos irían a la cárcel. Claro. ¿Que el ADN iba a ser distinto? Tampoco he dicho que este plan no tuviese fisuras. Eso es verdad. Es que, a ver, Sarah Banks, de verdad, piensa un poco. Bueno, pues cuando Sarah Banks le cuenta todo este plan a su nuevo ligue, Shaki, como era habitual en ella, sorpresa, a Shaki le parece buena idea y acepta. Él, la verdad, que le interesaba que se librase de su marido y estar juntos. Y bueno, además ella le dijo que le iba a pagar $80,000. Bueno, ese fue un pequeño detalle, Sí, ¿eh? Sin importantito. importancia. Sí, y Sarah Banks también quería como empezar una nueva vida lejos. Entonces era bastante buena idea para los dos, porque ella estaba cansada del control de su familia y quería alejarse de ellos y de todo ese mundo. ¿Y qué pensáis? ¿Que Sarah Banks fue al cementerio y cogió el cuerpo de una chica y lo colocó en el coche como si fuese ella? Sería lo más razonable. Bueno, ¿hasta qué punto razonable es la palabra correcta, no? Te iba a decir. No, el plan de Sarah Banks no era tan fácil, iba mucho más allá, porque ella tenía una mente muy creativa y se le quedaba corto todo esto. Así que, atención, se creó una cuenta falsa en Instagram y mediante esta cuenta empezó a seguir a un montón de mujeres que se pareciesen a ella y les decía que trabajaba para una agencia de modelos, para un cazatalentos, para un estudio de belleza. Buscó a unas 100 chicas que se pareciesen a ella. Yo flipo. Sí. Se fijaba en la forma de la cara, que tuviesen 23 años como ella, que no tuviesen tatuajes, importante, claro. Claro. Con los ojos marrones, el pelo largo y oscuro, que midiesen entre unos 60 y unos 70, hasta que finalmente hizo una pequeña lista de chicas que se parecían a ella, a las que les habló desde las cuentas que se había creado y les escribía de forma súper maja. Estas chicas se emocionaban un montón con la propuesta y Sarah Banks les ofrecía de todo, imagínate, total, no lo vas a cumplir. Claro, te doy 1,5 millones de euros por unas fotitos o por hacer aquí un poco el payaso en un coche. Claro, a ver, tenía que sonar un poco creíble, pero sí, del estilo. Así que a la mayoría de las chicas con las que hablaba les parecía muy bien la propuesta y lo que les ofrecía básicamente era ser influencers de moda. Posar para unas fotos, ir a su salón, hacerse tratamientos de belleza, cositas así interesantes. Aunque sobre todo le encantaba contar esta versión, que era que trabajaba para la producción de un videoclip. Uno de sus mensajes fue el siguiente: Hola amor, ¿te gustaría trabajar para una producción musical?
tienes muy buen carisma, te pagarán bien, no tienes que hacer mucho, me encantaría que te pusieses en contacto. Mis mejores deseos, Bahar, que era como su nombre ficticio. En fin, una de las chicas se mostró súper interesada. Sarah Banks le explicó que era para grabar un videoclip de Lune. No sé si es un chico o una chica, entiendo que es una chica, una Lune. rapera alemana que no conozco, pero es bastante famosa porque la busqué en Instagram, tenía rollo 300.000 seguidores o una cosa así Oye, en Instagram y creo que tiene como 1 millón de seguidores en Spotify. claro, como una persona que no conocemos, pero que es famosa en su contexto. Exacto, en Alemania. O sea, era una persona muy conocida. Claro. Y bueno, el caso es que esta chica coincidió que era muy fan de la cantante. Así que, por desgracia, esta mentira le funcionó. Ya. Sarah Banks la veía como una candidata ideal, ya que se parecía muchísimo a ella. Y bueno, ¿quién era esta chica? La chica se llamaba Hadilla. Tenía 23 años, la misma edad que Sarah Banks. Y ella había nacido en Argelia, pero sus padres se habían separado y se había mudado a Alemania con su padre. Su madre se quedó en Argelia y no volvió a ver a su madre durante su infancia. A los 14 años, el colegio llamó a los servicios sociales porque descubrieron claros indicios de que su padre la estaba maltratando. Ay, pobre. Así que le quitaron la custodia y mandaron a Hadilla a un orfanato. Y poco después se enamora muchísimo de un chico con el que estuvo saliendo y con el que casi tiene un hijo, pero terminó perdiendo al bebé. Creo que este chico la maltrataba. Ay, pobre. En fin, que Hadilla es cierto que no tuvo una vida nada fácil. Y en ese momento no es que la chica le sobrase el dinero, porque ella estaba trabajando de camarera y estaba empezando a subir tutoriales y contenido a redes. Hadilla no era guapa, era guapísima. Sacaba un montón de partido y tenía un cuerpazo, era impresionante. ¿Crees que el Yayo del futuro pondrá una foto de Hadilla? Ojalá, porque de ella sí que hay bastantes. Y era muy, muy, muy guapa, era impresionante. Por eso Sarah Banks se quería parecer a ella. Ya. No, a ver, Sarah Banks también era una chica guapa, pero, jolín, Pero no como Hadilla. Hadilla molaba más. Ya. Y bueno, el caso es que a Hadilla le parecía todo esto un sueño. Para ella era tan fuerte que no se lo creía del todo. Se preguntaba por qué a ella, en plan, por qué quería hacer el videoclip esta rapera famosa con ella. Ya. Si no tenía experiencia y habría 1000 chicas que estaban en ese mundo que seguro que lo harían mejor, ¿no? Entonces, para asegurarse, le mandó un mensaje de voz a Lune, a la cantante, que sí que yo creo que es una rapera. Le dijo: espero que puedas responderme porque soy muy, muy insegura. Una mujer me escribió para un vídeo tuyo. Sería genial si me dijeras si esto es real o falso. ¿Y qué crees que pasó? Que no le contestó. Pues increíblemente la cantante escuchó su mensaje de voz y le respondió. A mí C. Tangana sigue sin contestarme a los memes que le mandaba. Así que ahora he hecho una lista de la compra. A todos los memes que le mandabas. Memes, sí. Meses y meses de memes. Litros y litros de memes. Sí. Pero bueno, ya digo, ahora he hecho una lista de la compra con esa conversación porque hay que saber aprovechar las oportunidades de la vida siempre. Eso es así. Bueno, Como cuando te bloquea tu ex. también. Y ahí Y ya tu aprovechas. arroz, sos redondo. Sí. Pero vamos, que la cantante le dijo que todo era mentira y que no se fiase. Pero Sarah Banks no quiso parar. O sea, ella esperó unos días y volvió a contactarle desde otra de sus múltiples perfiles. Y esta vez lo hizo desde de un salón de belleza, como ella también tenía experiencia en salón de belleza. Y le dijo que si quería colaborar con su marca. El trato era que le regalaba un tratamiento de belleza valorado en 2.600 euros a cambio de que subiese varios vídeos comentando un poco lo que le había parecido la experiencia. Creo que era un tratamiento láser lo que le ofreció. De hecho, Sarah Banks le envió la dirección del salón de belleza de su marido, porque quería como que pareciese lo más real posible. Ya. Y Hadilla, que estaba subiendo contenido de belleza y soñaba con ser influencer, le dijo que le encantaría. Pero claro, tenía el problema de que estaba como a 3 horas de distancia. Ya, sí, que se le hacía bola ir hasta allí. Sí, muchas chicas con las que ella contactó tenían el mismo problema, que le quedaba muy lejos el salón. Entonces esta vez dijo, mira, no voy a aprovechar la oportunidad. Entonces le dijo que no había problema, que la iba a recoger en su casa y que la iba a llevar ella al salón de belleza.
Incluso Sarabang le llegó a hacer una videollamada en la que le explicó todo y poder ganarse así su confianza. Así que bueno, concretaron una fecha para poder verse. Vale. La cita era el 16 de agosto de 2022. ¿Qué te sonará? Pues Sarabang salió de casa diciendo que iba a ver a su exmarido para que esta coartada cuadrase. Pero en su lugar fue junto de este chico que estaba conociendo, que era Shaki. Y se fueron hasta casa de Hadilla. La recogieron allí y llevaron su macabro plan a cabo. Durante el camino, Sarabang condujo hasta una zona apartada y le dijo a la chica que estaba perdida, que no sabía cómo llegar allí. Y le pidió a Hadilla que se bajase del coche para mirar un cartel que había allí cerca, a ver si sabían bien dónde estaban. Y evidentemente esto era una excusa. Hadilla le hizo caso, se bajó del coche y en ese momento Shaki salió del coche tras ella, le golpeó en la cabeza hasta dejarla inconsciente y la apuñaló 50 veces. Ay, Dios. En la cara. En la cara. Claro, para que no se le reconociese. Por eso el cadáver Claro. no lo podían reconocer. El problema de todo esto, de que el plan fracasase, simple fue que era un plan de mierda. Porque Sarabang se olvidó de que tenía que esconderse, que tenía que huir y empezar de cero. Pequeño detalle, la Claro. verdad. Quizás quedarse por el barrio haciendo vida normal mientras se suponía que estaba muerta, quizá, no era la mejor de las ideas. No, por lo que sea. Hombre, por favor. Y claro, tampoco había huido, entonces para la policía fue sencillo encontrarla. La detuvieron comprando una pizza en la tienda esta. Y el dueño de la tienda la había reconocido y había llamado a la policía. Así que solo 24 horas después de encontrarla muerta, la detuvieron. Encima la detienen y ella lleva puesta la ropa de Hadilla. Es que es fuerte. Ya, es muy fuerte. Es que me la imagino diciendo, no, soy yo, os estáis confundiendo. Y finalmente el juicio este se celebró en enero de 2024. Hace nada. Sí, es que es un caso muy reciente, que por cierto, este caso se conoce como el caso de la doble. El caso de la doble, vale. Sí. Para el título futuro. Y aquí se leyeron algunos de los mensajes que Sarabang le envió a Saki horas antes del asesinato. Le escribió, ¿qué ganas tengo de hacerlo? Te pagaré $80,000 por matarla. Y también se supo que Shaki intentó contratar a alguien para que matase a 13 de los testigos del juicio. Y Rowan, que era uno de estos testigos también testificó y contó que... ¿No te acuerdas que te dije al principio que la policía lo estaba buscando? Pues era porque se había enterado y había huido por miedo a que la familia de Sarabang pensase que él la había matado. Ya. Entonces, claro, no era porque él lo hubiese hecho, era por miedo a la familia. Y estuvo escondido 1 año y medio, o sea que su exmarido estuvo escondido durante 1 año y medio y ella no se escondió ni un día. ¡Hola! Yo ¡Hola! flipo, En fin. 1 año y medio también igual se pasó. Sí, pero bueno, tenía miedo de esto hasta que saliese el juicio y todo. Ya. Cosa que lo entiendo porque a lo mejor hubiese acabado muerto. Ya. A ver, había demasiadas personas queriendo matarlo. Sí. Recordemos que no lo quería matar, pero lo amenazaban la familia de Sarabang. Lo quería matar Sarabang y luego lo quería matar Shaki porque era uno de los testigos. Solo lo querían matar. Todo el rato, pobre. Claro. Entonces, bueno. Pobre Rowan. Sí. Y Sarabang en el juicio se atrevió a decir que ella no sabía nada, que todo lo había planeado Shaki, que ella que tuvo que encubrirlo porque la había amenazado con matarla también. Como si no fuese su propio plan. Y el juicio finalizó en diciembre de 2024 y Sarabang y Shaki fueron sentenciados a cadena perpetua. Y ella ahora mismo no para de meterse en peleas con otras presas, sigue siendo un poquito rebelde. Y bueno, solo en el juicio estuvo allí el padre de Hadilla, el padre maltratador, ya que se hizo todo fatal porque ni siquiera avisaron a la familia de Hadilla del veredicto hasta mucho más tarde, no avisaron de lo que estaba ocurriendo, ya que la familia de Hadilla seguía en Algeria y no hablaban bien el alemán. Ya. Hombre, pero contrata un traductor, no sé. Claro, pero no lo hicieron, o sea, no fue culpa de la familia, fue culpa de todo. No, claro, obvio. Sí. Y bueno, tampoco les quisieron ayudar ni ir informándoles de nada y no se enteraron de la muerte
de Jadilla hasta 10 días más tarde. Dios, pobres. Y encima la policía como que les había mandado un email incorrecto. Bueno, un desastre todo. Y la madre contó que fue gracias a una entrevista que al fin pudo tener detalles de cómo había sido el asesinato de su hija y de la sentencia. Pobres, sí. Sí. La verdad que pobres. Sí. Porque qué mínimo enterarte bien de cómo muere tu hija, digo yo. Y Jadilla, que tuvo una vida completamente dura y al final te hicieron eso, ese engaño, es que no tenía ningún tipo de sentido. Ya. No sé. Y bueno, ahora es mi momento. ¿Qué te pareció mi caso? Muy guay, ¿eh? O sea, guay, ya me entendéis. Muy pero, fuerte, claro, pero... Es muy fuerte, pero como muy... ¿Qué necesidad? Pasan muchísimas cosas. Y es la como... mataste para nada. Realmente Para nada. ni la odiabas ni querías conseguir nada de ella. Fue Era que una le chica tocó completamente aleatoria. Tuvo la mala suerte de parecerse a ella. de Bueno, cruzarse con ella en algún momento. y ya veremos si se parecían. Ya el Yayo del futuro ya pondrá fotos comparativas. Espero. Vale. Bueno, pues vamos allá con mi caso, porque es digno de una película de espionaje. ¿En serio? Sí. Que por cierto, eso me hace recordar que Coral y yo estuvimos a puntito, de tener una empresa con el nombre de Agencia de Espías, que no son espías, pero fingen que son espías, SL. Sí. Y no es que no entendáis nada porque os falle el contexto. No, aunque supierais el contexto, seguiría sin tener ningún tipo de sentido. Y esto no ocurrió cuando teníamos 15 años, fue hace un mes. Es que le queríamos llamar así al podcast, Sí. pero solamente el nombre. Como a la empresa del podcast, digamos. Claro, exactamente. Pero nada, nos cogieron Sofá de Crimen. Sí, Qué mal. El aburrido Sofá Montecrimen. Era aburrido. Era mucho más divertido Agencia de Espías, que no son espías, pero fingen que son espías. Sí. Pero bueno, dicho esto, vamos allá con mi caso porque se os va a caer todo el coño. O sea, tenemos espionaje, asesinatos y regímenes autoritarios, de repente. Ay, mis casos favoritos son los de espionaje. Te van a encantar. Ya Como aquella madre que era espía. No tan guay, nunca tan guay como Ya. ese caso. Ese caso es impresionante. Sí. Bueno, ya entenderéis todo cuando termine. Pero empecemos por el principio porque empezar por el final es algo que solo hace el forense. Ay, Mi protagonista de hoy se llama Georgi Markov. Bueno, su nombre era muchísimo más complejo, pero bueno, yo qué sé, lo vamos a simplificar un poquito, ¿no? Para poder mantener así intacta mi dignidad, si no os importa, que ya tuve suficiente en el capítulo de la semana pasada de Sudáfrica, Ya. con todos los nombres extraños que había por el medio. ya, como yo con el nombre de Sarah Bank, que la ley de protección de datos de Alemania me hizo un favor. Te hizo un favor gigantesco, ¿eh? Sí. Bueno, Georgie, perdonad mi voz antes de nada, pero ¿qué le hago? ¿No? Es que pediatría va a acabar conmigo. Georgie nació el 1 de marzo de 1929 en Sofía, la capital de Bulgaria para los despistados con la geografía. Aprovecho para decir que tenemos un nuevo check en nuestro mapa imaginario de países de los que hablamos en este podcast. Y el caso es que la infancia de Georgie no nos interesa en absoluto porque no pasó nada relevante, la verdad. Pero lo que sí que nos interesa es un poco el contexto histórico en el que vivió Georgie. Me refiero en cuanto a ubicación, es decir, a Bulgaria. Vale. La adolescencia de Georgie se desarrolló entre los años 40 y 50 aproximadamente, es decir, en medio de la Guerra Fría. Y en ese momento, Bulgaria tenía un sistema político unipartidista, en el que el único partido político legal era el comunista, y porque era como uno de los países, ¿sabes?, que estaban como asociados a la URSS y todo este percal. Y además tenía un presidente del gobierno autoritario que estuvo casi hasta los años 90, cuando el país por fin pasó a ser una democracia parlamentaria al uso, ¿no? Vale, pues con este contexto muy rápido sobre Bulgaria, continuamos con la historia. Digo muy rápido porque no me llenéis a comentarios de no, esto no era exactamente así. Bueno, más o menos, para que me entendáis. Bueno, pues cuando Georgie llegó a los 18 años, empezó ese momento en el que todos tenemos que elegir cuál va a ser nuestro futuro laboral, ¿no? Inmediato, sin tener claro siquiera si preferimos las leyes receta campesina o las rufles york queso, como para encima tener que tomar decisiones trascendentes. No sé si me explico. Así que Georgie hizo pues un poco lo que hacemos todos, equivocarse. Se puso a estudiar la carrera universitaria de Ingeniería Química, sin ser él nada de eso. Ya me jodería.
Ya me jodería. Así que nada, el otro día hubo un chiquito que nos dijo que estudiaba química, porque le hizo mucha gracia la broma del ácido corálico y el coralato de potasio. Bueno, el caso. Así que nada, cuando llevaba un año solo estudiando esta carrera, ¿no? La de ingeniería química, se dio cuenta de que la química realmente no era lo suyo. Sí que es cierto que le ayudó mucho el hecho de que se puso como enfermo y no pudo ir durante varias semanas a clase. Entonces, claro, pues esa cama realmente tuvo días y días para pensar qué coño estaba haciendo mal en su vida. Y entonces lo primero que se le ocurrió, la carrera. Entonces, bueno. Ay, como tú cuando te quedaste sin wifi y Sí. dejaste tu relación. Sí, porque me di cuenta, sí, por el wifi. Porque tenías que pensar. Sí. Y como nunca piensas, jamás. ese día pensaste. Fue el error. Bueno, el caso. Cuando se recuperó de su enfermedad, que era concretamente la tuberculosis, que tampoco era un catarro tonto, te quiero decir, era tuberculosis, pues decidió que su pasión realmente era escribir. Así que mágicamente se convirtió en escritor y publicó varios libros incluso. La movida es que, claro, como os decía antes, estamos hablando de la mitad de la Guerra Fría, en un estado abiertamente autoritario en el que existía la censura. O sea, el gobierno prohibía, ¿no?, directamente hablar de determinados temas y además cribaba de alguna forma, ¿no?, cada uno de los libros que se intentaban publicar para saber si podían poner en riesgo o no al régimen y ese tipo de cositas que aquí también ocurrieron con Franco, con lo cual tampoco es que quede muy lejos, ¿no?, el ejemplo. Entonces aquí empieza un poco el drama, porque Georgi no es que fuera súper fan del gobierno, la verdad, del gobierno búlgaro. Y la mayoría de sus libros, de hecho, criticaban abiertamente en mayor o menor medida el momento político en el que se encontraba su país. De hecho, tenía como varios libros en los que directamente criticaba al presidente del gobierno y cosas así. Y por culpa de esto, Georgi sufrió de primera mano el tema todo este de la censura. De hecho, varias obras de teatro suyas nunca llegaron a ser publicadas y si lo hicieron, se retiraron a los pocos días en cuanto los censores se daban cuenta de lo que ahí se decía, ¿no? Y con sus novelas pasaba un poco lo mismo. Una de ellas se llamaba El techo y fue prohibida cuando estaba ya en la etapa de impresión, o sea, a nada de publicarse, porque los encargados de la censura se dieron cuenta de que en términos alegóricos, o sea, se hablaba en este libro, ¿no?, en términos alegóricos del colapso del techo de una fábrica de acero llamada Lenin. Uy. Te quiero decir que tampoco es que Georgi fuera la persona más disimulada de la faz de la Tierra. No. Vale, pues en este contexto, Georgi llegó a un punto en el que estaba un poco lo que viene siendo hasta el coño, la verdad, de tanta censura y cada vez se arriesgaba más en sus obras. A veces, para saltarse la censura, incluso las publicaba fuera del país, las imprimía allí y luego las volvía a introducir dentro del país. Pero claro, el gobierno se dio cuenta en algún momento y le quitaron el pasaporte. Ya. De hecho, en 1971 llegó un punto en el que Georgi se marchó de Bulgaria y se fue a vivir a Londres, en donde empezó a estudiar inglés y a los pocos meses como que se puso de repente a trabajar en la división búlgara del World Service de la BBC, ¿no?, que es como básicamente la sección internacional de la BBC, que tenían como una sección para cada país en donde se contaban las noticias de esos países, ¿no? Vale, pues cuando esto ocurrió, en su país lo tomaron como un desertor por haberse ido, a Occidente, ¿no?, y no respetar los valores del régimen. Y fue aquí cuando empezaron los problemas. De hecho, lo condenaron a 6 años de cárcel por rebeldía, aunque la verdad que a Georgi pues le comió todo el coño porque, te quiero decir, él no estaba en Bulgaria, estaba en Londres, así que tú condéname a los años que quieras que yo voy a estar aquí en Londres, ¿sabes? Vale, pues con todo esto en mente, ahora viajemos de repente al año 1978. Eso es un caso muy viejo, ¿eh? Sí. En ese año, la policía secreta búlgara, con un nombre impronunciable que solo voy a cometer la osadía de intentar pronunciar una sola vez, Darsavna Sigurnost. Guau, jolín. Sí. Anda que no hay nombres para servicios secretos y me tenéis que poner este nombre. Sí. No tiene gancho, no es como KGB, yo qué sé, CIA. Ya. No, Darsavna Sigurnost. Bueno, pues igual os pasasteis un poquito. Sí. El caso.
Este servicio secreto mandó a un agente para que intentara asesinar a Georgie. Y no una, sino 2 veces. O sea, obviamente la primera vez no lo consiguió. Así que la segunda vez solicitaron la ayuda de la KGB, que es el servicio secreto ruso. Vale. La KGB tenía muchísima más info, así que el servicio secreto búlgaro pensaba que con la ayuda de la KGB, bueno, pues como que sería de repente más sencillo asesinar a Georgie, ¿no? Y así callar un poquito sus críticas al gobierno, que estaban ya hartitos de Georgie. Encima, claro, con ese nombre que me tiene también el pobre chico de gel fijador de pelo, pues tampoco les quería venir nada bien, ¿no? Como Jordi. ¿Como Jordi? Jordi Hurtado. Sí, igual. Del 1800. Sí, son de la misma época, seguramente. Sí. Tenemos mucho que agradecerle a Jordi Hurtado, porque él inventó el fuego. Y la luz, la rueda, sí, todo. todo. O sea, él creó el planeta. Él creó el planeta y él estará después de que se acabe. Sin duda, creando otro para nosotros, sí. Que somos en el fondo sus hijos. Dios es Jordi Hurtado. Bueno, porque claro, como ahora Georgie ya no tenía que escribir pensando en la censura, sus críticas al gobierno búlgaro eran además muchísimo más explícitas. Entonces ya digo, el gobierno estaba un poco lo que viene siendo hasta el coño. En plan, mira, Georgie. Claro, te pasas un poco. Te pasas. Entonces, bueno, pues le empezaron a mandar asesinos, ¿no? Que Uy, también, bueno, no se pasaba tanto. que también el gobierno se pasaba. Sí, un se poquito. pasaba. Se pasaba un poquito. Se pasaba, porque hay margen. Sí. Una cosa es, bueno, no hagas esto, pues te multo. Hay un término medio. O sea, que vale, no está bien, ¿no? Porque en el fondo es censura. Que, por cierto, el otro día nos pusieron pingando por decir que no todas las opiniones son válidas, como que en el fondo eso es censura. A ver, no, para empezar, nosotros no dijimos eso. La gente puede opinar libremente lo que le dé la gana. Lo que dijimos es que no hacía falta publicar todo. Me refiero, si tú eres un medio de comunicación y quieres darle voz a una persona neofascista, hazlo, pero si yo fuera el dueño de ese medio de comunicación, yo elegiría qué voces dar. Y si le puedo dar voz a personas que respetan los derechos humanos, voy a hacerlo por delante de aquellos que tienen opiniones contrarias a los derechos humanos. Y me parece que eso es algo razonable. Tú puedes opinar lo que quieras, pero otra cosa es las voces a las que decidimos elevar un poco por encima del resto. Hombre, y que no deberías darle voz a opiniones que hacen apología del odio. Por ejemplo, pero eso es muy distinto a decir que esa persona no puede opinar eso. Puede opinarlo, pero yo no lo voy a dar voz. En fin, me parece como evidente, vamos. Sí. Bueno, en fin, ya digo, el gobierno estaba hartito de Georgie y encima se sumaba el hecho de que ahora, pues como que trabajaba de periodista para la BBC. Entonces también tenía como un altavoz, ¿no? Con el que poder criticar al régimen más abiertamente. Claro, a ver, encima. O sea, no querían que publicase sus libros y ahora también periodista. Pues toma por el culo. ¿No queríais censurarlo? Pues ahora ya no podéis. Ya. Bueno, el caso es que con ese segundo intento de asesinato, el servicio secreto tampoco consiguió matar a Georgie. O sea, lo intentaron 2 veces y las 2 veces no lo consiguieron. Y tuvieron un poco como que aprender a lidiar con el fracaso. Ay, como tú. Ya, pero yo no lo conseguí. Y los servicios secretos tampoco, ¿no? Podrían pasarnos un poquito los tips, también te digo, ¿no? Para aprender a lidiar con el fracaso. Pero como ellos no los tenían, pues tampoco tenía nada que pasarnos. Bueno, el caso es que de esta forma saltamos al día 7 de septiembre de 1978. Ese día Georgie estaba tan tranquilo por Londres, viviendo un poco lo que viene siendo su verdad británica, cuando de repente dijo, oye, ¿hasta qué punto no puedo yo darme una vuelta por el puente Waterloo que cruza el río Támesis? Y claro, nadie le frenó. Así que efectivamente se dirigió al puente Waterloo que cruzaba el río Támesis. Y una vez allí, llegó a la conclusión de que es muchísimo más divertido ir en bus a los sitios. Así que llegó a una parada de autobús que había en el medio del puente de Waterloo y se puso a esperar allí al bus. ¿Pero por qué no podía ir a dar un paseo por el puente? No le apeteció. Llegó a la mitad y dijo, prefiero bus. Y entonces se paró y se quedó a esperar el autobús en la parada, ¿no? Vale, pues de repente, señor salvaje aparece de la nada y le dio con su paraguas en la pierna a Georgie. Y le dio fuerte, ¿eh? O sea,
Quiero decirte que el propio Georgie notó cómo le clavaba la punta del paraguas, que le dolió un poquito. A ver, tampoco mucho, pero algo le dolió. Pero bueno, en principio, nada reseñable. El señor se disculpó después de haberle dado ese fotón completamente gratuito con el paraguas y después se fue. Y Georgie, pues nada, siguió con su vida, flipando un poquito, ¿no? Pero poco más. Qué sospechoso. Qué sospechoso. Lo que sí que se dio cuenta es que cuando el paisano aleatorio se disculpó, tenía como acento extranjero, aunque no supo reconocer tampoco de dónde exactamente. Y además, a ver, estamos hablando de Londres. Te quiero decir, hay muchísima gente que no es nativa de Londres viviendo allí. Sí, evidentemente. Pero bueno, poco más. Después de esto, Georgie se montó en el autobús que tenía pensado y se fue a las oficinas de la BBC a trabajar un poquito, ¿no? Porque dijo, bueno, ya viene siendo hora de mover un poco el esqueleto. Sí que es cierto que notaba una sensación rara en la pierna, como de ardor y dolor. Pero bueno, cuadraba con el sitio donde se había llevado el golpe con el paraguas, entonces tampoco es que le diera muchísima importancia. Pero a medida que pasaba el tiempo, se le iba como inflamando la zona del golpe. Ay, sí. Y le apareció una especie como de grano rojo redondo. No gigantesco, pero bueno, como un poco grande. De hecho, le incomodaba tanto que ya se lo contó a varios de sus compañeros de trabajo. En plan, Dios, tengo aquí un bulto, ay, cómo me pica, ¿no? Pues como en ese plan. Pero bueno, te quiero decir, toda la molestia era como si te pica una abeja o un mosquito grande. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que tampoco es que nada ni nadie se alarmara por lo que estaba contando él, incluyendo el propio Georgie, ¿eh? Yo sí me alarmo. Bueno, después de trabajar, Georgie se fue a su casa junto de su mujer, que bueno, no lo dije hasta ahora, pero Georgie estaba casado. Bueno, pues cuando llegó a casa, le contó a su mujer lo que había pasado y tal, y las molestias que notaba en la pierna en ese momento. Incluso le contó todo el percal de lo del paraguas, ¿no? Pero sin darle ningún tipo de importancia, ¿no? Como quien contaba que se acaba de tirar un pedo en mitad de una procesión de Semana Santa, ¿sabes? Que este vídeo lo vi ayer. Es que me pareció magia. Sinceramente te lo digo, ¿eh? No lo vi. Pues maravilloso. Que por cierto, ¿te acuerdas cuando durante 4 episodios seguidos de la primera temporada del podcast escuchaba una procesión de Semana Santa de fondo? Ay, sí. Y nosotros tuvimos que fingir que no habíamos grabado los 4 capítulos en el mismo día. Que vaya curro, ¿eh? También te digo, hoy en día no grabaríamos 4 capítulos en el mismo día. Sí. ¿Cómo se nota que no había vídeo? Bueno, no vayáis a esos capítulos, por cierto. No. Bueno, el caso es que cuando Georgie le contó todo esto a la mujer, bueno, como que omitió un poquito el momento paraguas. Simplemente pues contó, bueno, pues vino un señor con un paraguas y me dio un golpe, pero no dio más detalles. Claro, exacto. No le dijo, me dio con la punta del paraguas en la pierna, ¿sabes? O sea, solo le contó eso, ¿no? Como que se había dado un golpe con un paisano, tal, y que ahora le dolía la pierna y ya. Pero por el resto estaba perfectamente. Todos sabemos lo que está pasando. Todos. Pero después de dormir, al día siguiente por la mañana, cuando la mujer se despertó, vio a Georgie en una situación crítica. O sea, le costaba muchísimo respirar, tenía como súper mal aspecto. Así que le volvió a preguntar qué le había pasado, porque era muy raro que tuviera tan mala pinta en tan pocas horas de diferencia. Y ahí fue cuando Georgie le contó a su mujer lo del momento paraguas, ¿no? La mujer, bueno, pues como que la verdad que se quedó flipando un poco. Quiero decir, tú piensas que tu marido te está contando que un señor aleatorio le dio un golpe con un paraguas y ahora de repente te estás medio muriendo. Sí, pero ya lo querían matar. Sí, eso es verdad. Pero bueno, entonces la mujer le levantó el pantalón a Georgie y se fijó en que tenía una marca de una aguja hipodérmica. Ay. En donde tenía el bulto de la pierna Y no solo eso, sino que tenía de repente unas fiebres altísimas y el pulso súper acelerado. Y en ese momento, además, Georgie pareció entender la gravedad, bueno, de la situación en la que se encontraba cuando su mujer le dijo lo de la aguja hipodérmica. Él como que, ¿sabes? Hizo clic en su cerebro y dijo... Ya creo que ya sabemos por dónde vamos. Así que se fue corriendo al hospital con su mujer. Cuando llegaron al hospital, Georgie fue atendido por un doctor que se llamaba Bernard Riley. Este chiquito lo atendió un poco como por casualidad, te quiero decir, porque cuando llegó al servicio de urgencias se dio cuenta de que las enfermeras estaban comentando cosas extrañas de un paciente, ¿no? Entonces él puso un poco de oreja y le llamó la atención. Así que el doctor se les acercó y preguntó qué estaba pasando, a lo que las enfermeras le respondieron: hay un niño con apendicitis en el box 1,
una señora con un infarto de miocardio en el box 2 y un loco en el box 3 que dice que le atacó la KGB. Ay. Y dirás, ¿cómo que la KGB? Ya lo entenderéis todo. Vamos por partes. El caso es que cuando el médico escuchó esto, lógicamente le llamó muchísimo la atención. Así que fue junto de Georgie a que le contara, bueno, pues un poco qué onda, ¿no? Claro. Y Georgie, entonces, de una forma súper calmada y tranquila, le contó toda la historia del paraguas al médico, ¿no? Y terminó diciéndole, me envenenó la KGB y no hay nada que usted pueda hacer al respecto para solucionarlo. O sea, claro, el médico pues flipó un poco, ¿no? Y en ese momento el médico pudo elegir pensar lo que habían pensado el resto de sus compañeras sanitarias, ¿no? Que habían, bueno, pues que Georgie estaba loco, que era un poco lo que habían pensado las enfermeras. Pero la verdad es que quiso creérselo, así que le examinó la pierna que le dolía. Y fue ahí cuando vio una zona inflamada, como si fuera una especie de picadura de abeja, lo que habíamos hablado antes, ¿no? Sí. Entonces el médico llamó a Scotland Yard, que es la policía británica, y les contó lo que estaba pasando por si tenían algo de info que darles. En plan, mira, yo aquí tengo un chiquito que dice que la KGB lo envenenó y apareció con un bulto en una pierna. ¿Tenéis constancia de que algo así haya ocurrido anteriormente? Por supuesto, la policía no pudo darle nada de información al médico relevante ni útil. Les dijo, pues mira, no nos viene nada bien esto que nos estás preguntando. La verdad que no tenemos nada de idea de ningún paraguas, de la KGB ni nada de eso. A ver, sí, era demasiado. Normal que este les hiciese bola. Sí, dijeron, ni idea. La verdad. Llama Ya a otro. investiga tú. Claro. Ya haces tú todo el trabajito, tú le operas y tú le investigas. Exactamente. Ellos estaban así un poquito desorientados en tiempo y espacio. Así que el propio médico se fue a la biblioteca más cercana, que era una que estaba al lado del hospital, para intentar identificar el hipotético veneno que podría estar provocándole esos síntomas a Georgie, ¿no? Y así poder buscar un antídoto. Claro, no podías ponerle un antídoto sin saber lo que le había inyectado. Exacto. Él solo estaba como, bueno, pues apareció con fiebre, le dio algo para la fiebre. Tenía dolor, le dio algo para el dolor, pero ya estaba como controlando los síntomas, digamos. Y esto fue lo que contó el médico sobre el tema, y cito textualmente. Pensé, si está diciendo la verdad, no va a ser una bacteria o un virus, porque el riesgo de contagio sería demasiado alto. Tiene que ser una toxina, pero no puede ser cianuro, porque eso es como mucho más rápido, ¿no? Eso mata de una forma más rápida. Y no puede ser talio ni arsénico porque eso es demasiado lento. Se fue sin una respuesta clara, ¿no? De la biblioteca para casa. Pero era listo el médico. Era muy listo. Era sí, listísimo. Porque tanteó lo que sí, lo que no podía ser. Exactamente. Y pensó además en venenos que se usaban normalmente y tal. Bueno, pero ya digo, él como que tampoco llegó a una conclusión, entonces se fue para casa. Y fue allí cuando le hizo clic el cerebro. Ya, de estas veces que de repente estás pensando, no se te viene nada y de repente Justo. No estás haciendo nada y te viene a la cabeza. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Según llegó a casa, dijo, ricino. Ahora explico. Cuando el médico llegó a casa, la mujer le dijo la siguiente frase. Tienes que leer mucho más a Agatha Christie. Porque resulta que en ese momento la mujer estaba leyendo mucho este tipo de libros, ¿no? Y cuando le contó el argumento del último libro que estaba leyendo, resulta que en ese libro usaban un veneno llamado ricino. Oh. Y fue ahí cuando el médico dijo, ya está, ricino, ese es el veneno. Y fue ahí eso cuando, bueno, como que cayó, ¿no? En que cuadraba muchísimo con la clase de síntomas que estaba desarrollando Georgie. Pero dio un poco igual, porque 2 días después, el 11 de septiembre de 1978... Georgie murió cuando estaba ingresado en el hospital por un fallo cardíaco. Iba a morir. Murió. Se tiró los 2 días monitorizado, los 2 días que estuvo en el hospital, ¿no? Monitorizado y con el equipo médico intentando solucionar cada uno de los síntomas que le iban apareciendo, pero no fueron capaces de hacer nada por él. Como el médico quería confirmar sus sospechas, le pidieron una autopsia a la familia de Georgie. En plan, que se lo permitieran hacer, quiero decir. Y fue ahí cuando le descubrieron un objeto metálico en el muslo derecho a Georgie, ¿no? Resulta que cuando el forense quiso coger una muestra de tejido del muslo, cortó, bueno, pues la piel con el bisturí y tal, y de repente salió volando una pelotita metálica de unos 2 milímetros de diámetro con 2 agujeritos, como si tuviese algo dentro, ¿no?
Y cuando analizaron el interior de esa pelota, efectivamente comprobaron que había dentro ricino. Bueno, ya no quedaba nada, pero había restos de ricino. Y para quien no conozca esta sustancia, que será mucha gente imagino, o al menos todos aquellos que no hayan visto la serie Breaking Bad, el ricino es una de las sustancias más tóxicas conocidas en el planeta. Y de hecho, aún a día de hoy, en 2025, no se ha conseguido nunca un antídoto. De ahí que Georgie dijera que no había nada que el médico pudiera hacer para ayudarle. Y de ahí que muriera a pesar de todos los esfuerzos del equipo médico. Hoy en día tampoco. Si te envenenan con ricino estás jodido. Uf. No hay antídoto. Además, también le había dicho lo de la KGB, ¿no? Lo de que la KGB lo había envenenado porque, como sabéis, no era la primera ni la segunda vez que los servicios secretos, tanto de Bulgaria como de Rusia, lo intentaban asesinar. En el primer intento fueron los de Bulgaria, en el segundo los de Bulgaria y Rusia, y ahora una tercera vez él sospechaba que era la KGB. Además, le había llegado un chivatazo hacía unas semanas de uno de sus compañeros periodistas diciéndole que la KGB lo tenía en su mira y que querían matarlo. Pero a la vez no se quiso creer que pudieran llegar a tanto y además no entendió cómo fue el sistema para envenenarlo. Y entiendo que casi nadie lo entiende. Pero años más tarde se descubrió, muchos años después, se descubrió en qué consistió exactamente este método para matar. De hecho, tiene el nombre de paraguas búlgaro, precisamente porque fue usado muchas veces por la policía secreta búlgara e incluso por otros estados, rollo como, bueno, en la KGB y demás, ¿no? Para matar a opositores y tal. El sistema consistía en una especie de pistola de aire comprimido en la punta del paraguas, de forma que el gatillo estaba, o sea, el gatillo de esa pistola de aire comprimido se ponía en el mango del paraguas. Cuando el espía en cuestión quería deshacerse de alguien, apuntaba con el paraguas a una pierna, que tenía que estar muy cerca porque no era una pistola real, era pues como de estas que disparan bolas, ¿sabes? Y disparaba así la pistola de aire comprimido, insertando un pequeño perdigón de 2 milímetros en la piel que contenía veneno. El veneno que quisieran en ese momento. Y matando así a su objetivo una vez que el veneno hiciera su efecto. Era una forma muy sencilla de matar a alguien sin levantar sospechas. Ya, y encima con un veneno que no tiene cura. Encima. Y de esa forma, por mucho que vaya al hospital, ya no puedes hacer nada. Absolutamente nada. Porque si no se hubiese salvado. Si fuera, imagínate, cianuro, pues hay antídoto. O otros venenos, arsénico. Pero claro, justo el ricino no. Y en este caso el veneno, pues claro, era especialmente complejo, ¿no? Lo peor de todo es que tardaron muchos años en entender bien cómo había sido este asesinato. Por lo que realmente este asesinato quedó impune, porque cuando realmente se supo más o menos, ¿no?, cómo había ocurrido todo, los culpables ya no se podía saber quiénes eran. Ya. Ya se habían eliminado todos los registros, ya no había ningún tipo de forma de saberse, ¿no? La única certeza que se tiene a día de hoy, después de mucho investigar, porque ahora se sabe esto, pero al principio solo había las palabras que había dicho el propio Georgie, pero nada más, ¿no? Bueno, pues ya digo, lo único que se sabe a día de hoy es que se hizo por orden de la KGB rusa, tras darse cuenta de que los servicios secretos búlgaros eran incapaces de matar a Georgie por sí solos, porque como que no operaban bien fuera de Bulgaria, para que me entiendas. Pero tanto daño te podía hacer lo que dijese este señor. Ya, es fuerte, ¿eh? Y bueno, como curiosidad, 20 años después de la muerte de Georgie y con una democracia ya instaurada en Bulgaria, el presidente del gobierno que había en ese momento reconoció el asesinato por parte de los servicios secretos de Rusia, pero en colaboración con los búlgaros, ¿no? Yeah. Y dijo que ese asesinato fue uno de los episodios más oscuros en la historia del régimen búlgaro. Y de hecho, a día de hoy hay una estatua en honor a Georgie en una plaza de Sofía. Y, por cierto, una réplica de ese paraguas, del paraguas que habría sido utilizado para asesinar a Georgie, se conserva en el Museo de los Espías en Washington. Anda. Por si os interesa. Que es fuerte, ¿eh? Es fuerte, pero me parece horrible, la verdad, morir así. Sí, porque... Sabiendo que vas a morir y sabiendo que te han matado y no puedes hacer nada. Y por tu disidencia, Sí. simplemente. Pero bueno, sí, es algo que ocurría, pero me pareció tan... ¿Sabes? Como tan peliculero, tan enrevesada Sí, la forma de matar. Sí, no me lo Me esperaba. parece una peli de James Bond. Es que por eso me pareció increíble este caso. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí, y nada,
Seguidnos en Spotify, en YouTube y comentadnos a ver qué os ha parecido. Exacto, siempre comentar, en todas partes. Siempre, siempre, siempre. Y para ponernos pingando también, que nos encanta. También. Y aprendemos muchas veces. Sí, a veces nos dicen cosas y decimos sí, es verdad. Totalmente. Qué equivocados La mayoría. estábamos. Sobre todo tú, ya. Sí, sobre todo yo, claro. Bueno, hasta el lunes que viene. Hasta el lunes. Chao. Chao.